Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con una sombra y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En esta breve reflexión vamos a unir, siguiendo una idea de San León Magno, el misterio de la transfiguración del Señor con la virtud teologal o sobrenatural de la esperanza. Cristo se transfigura para darnos esperanza. Cristo se transfigura para fortalecer la esperanza de los apóstoles. Cristo se transfigura para fortalecer la esperanza de toda la Iglesia. Y consecuentemente podemos decir que Cristo se transfigura para fortalecer la esperanza de cada cristiano, para fortalecer mi esperanza. El que contempla el misterio de la transfiguración de Cristo va a ver su esperanza sobrenatural fortalecida. Cuando contemplamos los misterios de la pasión y de la resurrección de Cristo en los ejercicios espirituales de San Ignacio nos hace pensar en que Cristo en la pasión esconde su divinidad y en la resurrección la vuelve a manifestar. Y en la transfiguración, que es un misterio previo a la pasión, Cristo adelanta de modo provisorio o temporal esa revelación de su divinidad que luego va a ser completa en su resurrección. El texto de San León Magno al que me refería está tomado de un sermón en el que el santo dice lo siguiente: El Señor puso de manifiesto su gloria ante los testigos que había elegido e hizo resplandecer de tal manera aquel cuerpo suyo, semejante al de todos los hombres, que su rostro se volvió semejante a la claridad del sol, y sus vestiduras aparecieron blancas como la nieve. En aquella transfiguración se trataba sobre todo de alejar de los corazones de los discípulos el escándalo de la cruz y evitar así la humillación de la pasión voluntaria, que esta pasión voluntaria conturbara la fe de aquellos a quienes había revelado la excelencia de la divinidad escondida. Pero, con no menor providencia, dice San León Magno, se estaba fundamentando la esperanza de la Iglesia Santa. Se estaba fundamentando, poniendo un fundamento, la base de la esperanza de la Iglesia. Sigue el santo, ya que el cuerpo de Cristo en su totalidad podría comprender cuál habría de ser su transformación. Y sus miembros, nosotros, podrían contar con la promesa de su participación en aquel honor que brillaba de antemano en la cabeza. Por lo tanto, vemos, según esta reflexión de San León Magno, dos frutos, dos objetivos que buscaba Cristo al transfigurarse. En primer lugar, fortalecer a los apóstoles, que iban a verlo a Cristo padeciendo, humillado, y necesitaban de algún modo una confirmación de que ese que iba a padecer era realmente Cristo. Ellos los vieron transfigurado en el monte. Y el segundo fin es justamente lo que queremos destacar en esta homilía, que es fortalecer nuestra esperanza. La esperanza de cada cristiano se fortalece al contemplar el misterio de la transfiguración del Señor. En el Catecismo de la Iglesia, que siempre ofrece un resumen al final de cada capítulo, dice:
La transfiguración de Cristo tiene por finalidad, y más o menos repite estas dos finalidades: fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La subida a un alto monte prepara la subida al Calvario. Y segundo, dice, Cristo, cabeza de la iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene, cuerpo místico, e irradia en los sacramentos, es decir, la esperanza de la gloria. El catecismo explica antes cómo se puede unir este misterio de la transfiguración con la vida sacramental, que es la vida del mundo a través del cual recibimos de modo anticipado lo que vamos a recibir de modo definitivo en el cielo, es decir, la vida sobrenatural y eterna. Esa vida sobrenatural nos viene a través de los sacramentos. Cito nuevamente el catecismo, dice: en el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo. En el umbral de la Pascua, es decir, del sufrimiento y la resurrección de Cristo, se sitúa la transfiguración. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración, nuestro bautismo. La transfiguración es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección, como dice Santo Tomás de Aquino. Desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo, dice el catecismo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará ese miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, como dice San Pablo en Filipenses. Por ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pidamos la gracia entonces de crecer en la esperanza sobrenatural a través de la contemplación del misterio de la transfiguración, y que la certeza de nuestra futura participación en la gloria de Cristo, que se manifestó de modo anticipado sobre un monte, nos fortalezca para acompañar a Cristo en este tiempo de Cuaresma, en su camino hacia otro monte, el monte Calvario, el monte de la Pasión. Y a través de esta participación en la pena, nos conceda a nuestro Señor participar en su gloria definitiva en el cielo.